Buenas, ¿cómo andan? Esto es una devolución enfrascada en un video. Arrancamos con una broma, pero en realidad es un video que queremos que sea bastante serio. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Eh, la idea es tratar de transmitirles algunas observaciones acerca de cómo vimos los trabajos en las temáticas más importantes o que más influencia tienen de contenidos del ejercicio. Eh, y un poco el criterio que utilizamos para seleccionar los trabajos que vamos a mostrar tiene que ver con entender que las calificaciones no son lo más importante. Eh, entonces, queremos transmitir este mensaje de que no es lo más importante y que como queremos transmitirlo, vamos a trabajar con observaciones, con comentarios, con cuestiones para mostrar eh, de quizás observaciones negativas o desaciertos o cuestiones que no han podido llegar a buen puerto sobre trabajos que han tenido una muy buena calificación y viceversa. Vamos a mostrar aciertos sobre trabajos que quizás no han tenido la mejor calificación. Eh, de esta manera, el mensaje que queremos dar es que de todo se aprende, incluso de cuando atravesamos por una situación de desaprobación o de baja nota, que todos quienes hemos cursado una carrera universitaria hemos atravesado por una situación así, y desdramatizar un poco esto, ¿no? Tratar de quitarle peso, quitarle presión y entender que lo más importante de todo es el aprendizaje. Eh, o sea, los trabajos que de alguna manera tienen 5, no quiere decir que está todo mal bajo ningún aspecto. Han hecho muchas cosas que son aciertos y que realizaron un proceso de aprendizaje. Quizás los elementos más importantes hay que ajustar para que la próxima vez puedan llegar a un mejor resultado o a realizar un mejor proceso, porque quizás el problema fue, en todo caso, el proceso. Ahora, también sucede que los trabajos de las máximas notas, incluso los 10, bajo ningún aspecto son perfectos. O sea, tienen cuestiones que pueden con tiempo seguir desarrollando o incluso desaciertos. Cuestiones en las cuales no han podido desarrollar determinada cuestión de la mejor manera o el resultado ha sido por ahí no óptimo, pero el proceso tiende a ser excelente. O sea, en los casos de las máximas notas, los procesos son los que tienden a verificar esto de la calificación de excelencia. Bueno, habiendo hecho esta introducción, me parece que estamos en condiciones ya de pasar ítem por ítem. Vamos a ir recorriendo distintos ejes y comenzamos por el siguiente. Vamos a arrancar con el eje semántica, ahí Dante comparte. Bueno, yo seleccioné este trabajo para mostrar que es el de Cassini y Oriana, porque me pareció muy interesante cómo a partir de una tipología aparentemente muy sencilla logró poder atravesar una gran diversidad y en profundidad distintos rasgos semánticos de la peli que tienen que ver con la personalidad de dos personajes y esto lo pone de manifiesto con el storyboard al mostrar cómo se usa esto que es un binocular. Bueno, lo usa Robot y lo que trata de representar en el storyboard es que tiene un uso ingenuo y como medio de desconocimiento. Pero bueno, esta pieza, en realidad estos binoculares pertenecen al mapache, entonces en ese sentido puede contar sobre la personalidad de este personaje que lo que hacía era recolectar chatarra en la calle y tenía un taller donde fabricaba un montón de inventos
Entonces, eso lo logra hacer a través del uso del color y las distintas materialidades. Entonces, demuestra por ahí esta cuestión así medio de desgaste y de chatarra. Entonces, primero eso, como que pone en juego a la personalidad de dos personajes, uno a través del uso y otro a través de pensar cómo se fabricó esta pieza y a quién pertenece esta pieza. Y después también una cuestión que tiene que ver con la peli, que es con una época y con la tecnología. Por eso las interfaces tienen un uso muy sencillo de tuercas, perillas, lentes. Y bueno, y para demostrar todo esto lo fue haciendo a partir de distintos aspectos, digamos, de la presentación, digamos, ya sea el storyboard, el desarrollo, el manual de semántica, pero siempre eso, pudiendo abordar en profundidad estos diversos rasgos semánticos. Bueno, del lado de Tito tenemos este otro trabajo, voy a subir un poquito, de Joaquín Lescano, donde también lo más destacable fue la aplicación de la semántica sobre el producto, ¿no? Acá podemos ver un poco cómo fue conformando el manual de estilo, una presentación del producto, una storyboard para mostrarlo en escena, pero lo más interesante en este caso que queríamos destacar tiene que ver con esto que está acá, ¿no? Que es cómo aplica la semántica que fue analizando a lo largo de todo el proceso de trabajo, del trabajo práctico, sobre un producto que aparentemente es un producto también dentro de todo sencillo, ¿no? Por lo menos desde cómo se lo encaró en este caso. Evidentemente un smartwatch puede ser un producto de alta complejidad, pero en este caso se lo trabaja de forma sencilla, justamente respetando las normas semánticas de la película, en donde, por ejemplo, la información en este caso aparece de forma representativa y casi ininteligible, digamos. No se distingue qué es lo que pasa, sí se distingue que es una noticia, ¿no? Misma referencia a la que toma en este caso para cómo elige mostrar la información en el reloj, ¿no? No se entiende exactamente cuál es la información en términos precisos, sí se entiende que tiene niveles, ¿no? Y eso es lo que se transmite. Pero después es muy interesante cómo trabaja una por una todas las distintas reglas que se va planteando y cómo va mostrando también desde la traducción, ¿no? Cómo elige contarlo en la lámina, cuáles fueron esas reglas, cómo están aplicadas y cómo sería si no estuviesen aplicadas, ¿no? Por ejemplo, en la forma. ¿Cuál es la forma? Bueno, la forma está compuesta por estas tres circunferencias, o estos tres cilindros, digamos, simples, en términos como acá define como precisos, pero esas mismas formas traducidas al lenguaje visual de la película se verían en este formato, digamos. Lo mismo sobre la aplicación de contornos, que fue un tema recurrente en varias pelis, porque en algunas los contornos eran muy necesarios para hablar en el mismo lenguaje de la película. No es el caso de Tito, en el que los contornos no eran necesarios, sino que eran contraproducentes para el lenguaje de la película. Entonces acá se ve claramente qué diferencias tendría ese tipo de aplicación. Bueno, eso se puede ver en varias de las normas, quizás no si vale la pena que veamos todas una por una, pero tenemos colorimetría también, ¿no? En términos de felicidad y tristeza, cosas que también tienen que ver, se nota también eso en la elección de los colores a la hora de transmitir esa información, particularmente este era un reloj que mostraba, digamos, un poco el sentimiento del miedo, entonces a medida que iba bajando, que iba aumentando, bueno, la colorimetría también está trabajada. Me interesa mucho quizás esto, ¿no? La iluminación de la escena, que es un tema que quizás no siempre fue trabajado en todos los proyectos y acá se lo elaboró bastante, ¿no? Como en estas dos imágenes se puede ver justamente, entiendo que es un poco la misma, pero se trabaja justamente eso, cómo se vería el mismo reloj iluminado, ¿no? En términos de los cambios de color y cómo se traducen esos cambios de color sobre las distintas superficies. Trabaja incluso la dimensión sonora, ¿no? A pesar de que las láminas no son el sistema de representación más amigable para hablar de sonidos. Bueno, nos muestra un QR donde se puede ver, justamente donde se puede escuchar, mejor dicho, el sonido que está queriendo representar, habla de las tecnologías, de la composición, y me parece que es un proyecto bastante interesante para ver cómo fue aplicando la semántica y particularmente si nos ponemos a ver clase a clase, cómo fue el avance de esa semántica aplicada, se empiezan a ver distintas referencias en términos de cómo va afinando la aplicación de esa semántica. Por ejemplo, lo de la iluminación fue algo que surgió en las últimas clases, pero también se lo puede ver muy en claro en un tema que quizás fue bastante recurrente en Tito y los pájaros, que era qué pasa con las líneas que se rompen, ¿no?
En este trabajo se puede ver claramente cómo hay un primer planteo y cómo ese planteo de líneas quebradas, para traducir al lenguaje de la película, se va desarrollando cada vez más hasta llegar a este, que es un planteo de entrega, donde no es casual cada quiebre. Hay quiebres más grotescos y hay quiebres más sencillos, digamos, más sutiles. Y esos quiebres hablan de un trabajo clase a clase, de un trabajo de un muy buen proceso de aplicación de la semántica. Bien, bueno, y para la comisión 3, el trabajo que elegimos es el de Lara. Subite si querés un cachito al manual, que en principio, si bien es un manual que podría parecer que podría tener un poco más de información, ya denota el buen grado de síntesis que va a empezar a aparecer en la aplicación de la semántica, ¿no? Entonces, ya de entrada, este trabajo logra detectar muy bien una serie de características de la película y va a lograr, de alguna manera, poder conjugarlas en coherencia con todo el desarrollo del trabajo. Entonces, digamos, si bajamos un poquito ya el objeto, parecido con los dos casos anteriores, es una tipología que en sí no es demasiado compleja, es un guardarropas, un objeto para colgar, ¿no?, los diferentes atuendos de Ter, que es el personaje humano dentro de la película, y bueno, con toda la complejidad que implica, ¿no?, la morfología y el lenguaje de la película, logra encontrar una serie de recursos diversos dentro de esa morfología para poder coordinar los diferentes elementos. Entonces, eso hace que de alguna manera la semántica no solo esté muy bien lograda, sino que se pueda aplicar o que pueda generar recursos para el buen desarrollo del proyecto. Si bajamos un cachito más hacia la aplicación de semántica directamente, podemos ver que hay una muy buena detección de los componentes de ese objeto y cómo cada componente va a ir recuperando algunos elementos del lenguaje de la película a partir de haber detectado esa semántica, ¿no? Las uniones, el hatching, ¿no?, el sombrado a partir de rayas, las diferentes composiciones, donde parece que hay una estructura geométrica más básica, pero donde hay una aplicación de texturas por encima y donde se complejiza ese objeto. Y simultáneamente esta cuestión de que se logra un muy buen grado de desarrollo en cada parte. O sea, hay un buen desarrollo de las partes y un muy buen desarrollo del todo. Entonces, esa coherencia general que se sostiene logra dar ¿no?, como un proyecto muy sólido en términos semánticos, ¿no?, incluso en términos de detalles, la cuestión ornamental, ¿no?, de cómo detecta pequeños elementos que empiezan a aparecer en el producto, la relación de escala también, porque digo, en esas variables semánticas, si bajamos un poquito más, aparece, ¿no?, la mano, ¿no?, del extraterrestre, ¿no? Y cómo la semántica y las relaciones de proporciones, de forma, tampoco entorpecen otras cuestiones del trabajo, ¿no?, sino que al revés, lo potencian. Identifica qué elementos de la morfología de ese universo posibilitan o serían coherentes para ese tipo de objeto, ¿no? A pesar de que en ese universo hay una tecnología que parece mágica, que podría generar cualquier cosa, hay una coherencia entre partes y que está muy bien lograda a partir de una claridad de reglas, al punto que puede intuir posibles materiales que en el lenguaje de la película no tendríamos por qué necesariamente saber, pero sí los puede intuir, ¿no? Entonces, esa intuición le permite tomar decisiones como con buena seguridad a la hora de hacer un producto que me parece que logra, bueno, esa coherencia. Bueno, ahora pasaríamos al siguiente eje, que es tipología. Bueno, en este caso vamos a mostrar el trabajo de Camila, que lo que tiene de interesante es una observación que hace en relación a las tipologías que ya aparecen en la película, y lo que hace de alguna manera es como replicar un procedimiento que se puede ver, Dante, si podés hacer zoom en la parte donde dice reglas entre los mundos, que se ven como unos circulitos ahí. Es como muy interesante esta observación de cómo aparecen ciertos elementos que están en la vida real, en el mundo real,
distorsionados en el mundo del sueño o el mundo creado por la madre mala. Entonces, lo que hace es replicar este procedimiento de tomar un elemento que aparece en el mundo real a partir de ciertas operaciones para disfrazarlo y convertirlo en otro elemento que tiene otra función y otras características en el mundo de los sueños. Entonces, elige lo que sería la chimenea de la casa y imitando ciertos procesos empieza como a modificar cuestiones de materiales y obviamente también el funcionamiento, porque algo que era una chimenea pasa a ser una caramelera. Entonces, nada, nos pareció como muy interesante cómo propone la tipología a partir de una observación de algo que ya sucede con las tipologías. Creo que es eso, digamos, lo más importante para mostrar de este trabajo. Buenísimo. Uy. Bueno, por el lado de... Bueno, también tocó de Tito en este caso. Tito y los pájaros para trabajar el tema de la tipología. Acá me parece interesantísimo charlar un poco de algo que apareció bastante en la comisión y me parece muy bueno, que es qué pasa con las personalidades de cada personaje, ¿no? Que a fin de cuentas es un poco lo que define a los personajes en términos de su esencia. Después tendrán su desarrollo, su arco narrativo, tendrán su color de piel, su tamaño, su bigote o no bigote, su género, lo que sea, pero la personalidad, que es en términos simbólicos algo bastante interesante para trabajar, y más en este TP de semántica, me parece que era algo que está muy bueno y se trabajó bastante a lo largo del trabajo, por lo menos en nuestra comisión. En este caso la tipología me parecía interesante, si bien es una tipología sencilla, y a priori este trabajo tiene también algunas cosas que quizás le faltó desarrollar, digamos. La elección de la tipología me parece que es muy interesante en términos de cómo representa a este personaje, ¿no? Que es el papá, no me acuerdo el nombre ahora, pero es el papá del amigo de Tito, el dueño de la empresa, ¿no? Como el máximo representante de los millonarios, de los ricos en Brasil en la película. Y esa tipología ya a priori habla desde la elección del color, digamos, y el tipo de objeto, ¿no? De tipología, valga la redundancia, habla de un nivel de enaltecimiento, ¿no? Una mesa ratona de vidrio que acompaña un sillón que posiblemente no tenga mucha función más que apoyar un vaso de agua, quizás, pero le hace un retruco, porque le agrega una segunda función de contener palomas, ¿no? Entonces, en este caso, la tipología empieza a cubrir dos aspectos. Por un lado, la representación de esta clase alta, ¿no? Desde la elección del tipo de mesa ratona, que encima se la ve potenciada si pensamos un poco en la composición del espacio en donde aparece esta escena, ¿no? Donde aparece este personaje que aparece prácticamente solo con su silla. Y el espacio mismo, bueno, acá está representado en dibujo, también tiene poca cantidad de objetos comparado con la escala del espacio mismo, ¿no? Lo cual habla un poco también de la grandilocuencia que manejan estos personajes, particularmente este que es como medio el dueño de todo. Entonces, en ese caso, elegir una mesa ratona como tipología que acompaña al sillón me parece que acompaña esta idea de los objetos mínimos indispensables para transmitir esa sensación de que este tipo es el dueño de todo y tiene una mesa ratona que usa para apoyar una lapicera, quizás nada más. Y no solo lo usa para apoyar esa lapicera, sino que en este caso, bueno, le da una pequeña vuelta de tuerca extra con la elección de ponerle la jaula para palomas, ¿no? Que de vuelta vuelve a reafirmar su poder al controlar a los pájaros, ¿no? Que es como el gran tema de la película. Entonces, al tener a los pájaros controlados, enjaulados, vuelve sobre esta misma idea de reafirmar el poder de este personaje, que me parece que es algo que, bueno, en este trabajo apareció mucho, pero apareció también en muchos otros trabajos, y me parece que es algo muy bueno, ¿no? Como a través de los productos y la elección de estas tipologías podemos confirmar o profundizar en las definiciones de las personalidades de estos personajes. Bien, bueno, y para el caso de la Comisión 3, elegimos este trabajo de Ramiro, que me parece que lo interesante a destacar es cómo la tipología que elige le da mucho potencial para el desarrollo de la propuesta, ¿no? Es como una muy buena ancla o una muy buena base para empezar a trabajar
el proyecto en general, ¿no? Entonces, esa tipología, que en principio podría ser muy sencilla, ¿no? Ya de por sí tiene un grado de hibridación en sí misma, ¿no? Es una estaca lumínica. Digo, ni siquiera le pone nombre de lámpara, que podría haber sido como una salida sencilla, ¿no? Dice, bueno, voy a hacer una lámpara. No, es un objeto que experimenta ya en la misma tipología. Y eso, digamos, ya tiene un plus en el sentido que está encontrando una lógica propia de un universo que no es el mismo que es el nuestro, sino que es el universo de la película. Entonces, ¿cómo sería el objeto que necesita, cómo sería un objeto que tiene que responder a una situación de uso, a una necesidad, a un pueblo específico, ¿no? Entonces, ese hallazgo es tipológico. Entonces, ese trabajo en ese sentido posibilita un montón de cosas después, que se van a empezar a transmitir en los diferentes aspectos del proyecto. Entonces, ¿cómo funciona este objeto? Es básicamente una lámpara que se puede clavar y va a ir acompañando también ese estilo de vida de los personajes, que son nómades, ¿no? Los OMS son personajes que, si bien tienen como asentamientos, son asentamientos muy informales. Entonces, incluso todo, ¿no? El lenguaje de la película y los diferentes objetos tienen esa característica de nómada, ¿no? De movimiento, de estar completamente desamparados, tener que huir. Todo eso un poco se refleja a través de la elección de la tipología, que empieza a rescatar además, después por supuesto, ¿no? Diferentes aspectos de ese universo y se termina de completar a partir de eso. Y por ende, como combina estas cuestiones de... o sea, lo que posibilita es ser como ese nexo para trabajar los diferentes aspectos del proyecto de una manera coherente, ¿no? Que eso es lo que uno a veces trata también de lograr con los proyectos, ¿no? Que las decisiones sean firmes, sean lógicas, que uno tenga como cierto grado de seguridad de lo que está tomando. Y bueno, lo logra bastante bien, lo explora en una relación con los personajes, con el universo, con los diferentes seres de ese mundo, no solamente ¿no? los OMS. Y creo que bueno, eso lo hace destacar en términos de la elección de tipología al proyecto. Bueno, y ahí vamos a pasar ahora al eje de presentación, que bueno, nos va a deleitar Carla. En realidad, Emilia. Bueno, en realidad, Emilia, cierto. Arrancamos con este trabajo que, bueno, lo que tiene de interesante es cómo va conjugando, por ahí no tanto en el manual de estilo, que ahí sí faltaron diagramas y dibujos propios, pero por suerte los implementa en el resto de la presentación, en donde se puede ver cómo muestra el producto no solamente desde distintos ángulos, sino desde distintas dimensiones de representación, digamos, a través de distintas tipos de representación. Por eso se puede ver en primer lugar estas patas de ranas, digamos, en planta y en vista, así como medio un estilo Monge, por así decirlo. Y después lo que tiene de interesante, que se puede ver más abajo, primero a donde está la semántica, después quiero decir algo del storyboard. Que es cómo va desarrollando a partir de diagramas cómo es esta generación morfológica, digamos. Y eso está muy bien logrado, están trabajados los referentes que encuentra debajo del mar y cómo va adoptando ciertas resoluciones formales en relación a las curvas, a la superposición de formas y planos. Y después, bueno, cómo se puede ver en el storyboard, que es lo que está arriba, que me parece interesante, también cómo va poniendo a prueba estas patas de rana en el entorno entero, digamos, o sea, como desde distintos ángulos y en relación a distintos colores que se van planteando en esta secuencia, ¿no? Que tienen que ver cómo quedan estas patas de rana en contraposición a un color cálido que aparece en la arena o en la sombrilla esa, cómo funcionan los colores también abajo del mar, digamos, cuando son todos más tirando a los fríos. Y bueno, lo va mostrando como desde distintos ángulos, en planta, en perspectiva, de costado.
Y por último, para mostrar también en relación a esta presentación, bueno, además decir que es muy ordenada, que logra calibrar muy bien la cantidad de texto e imágenes. Por ejemplo, en la parte de tecnología, cuando hace el zoom, muestra algo distinto, digamos, cuando hace ese foco. No está usando la misma imagen recortada y copiada tal cual, sino que busca mostrar una textura. Si querés, Dante, acércate a la parte que muestra la pata de rana desde abajo. Entonces, por ahí está combinando algo que parece ser como más un dibujo pintado y otro renderizado, y entonces se puede ver como más en profundidad esta cuestión tecnológica y de desarrollo. Y después, bueno, también, o sea, algo que está bueno es el trabajo a nivel de diseño gráfico de la lámina, cómo logra incorporar ciertos elementos, ciertos colores, ciertas formas, como esta noción de que hay agua al costado de la lámina, pero sin interferir demasiado, sin superponer de golpe como muchas imágenes que confundan, sino como nada, con un cierto calibre que hace que sea muy armónica la presentación. Bien. Bueno, del lado de la Comisión 2, digamos, acá ya sí aparece alguna del Planeta del Tesoro, que me parecía interesante en este caso, digamos, en general mantiene un orden y una jerarquía dentro de todo bastante prolija, que es como, son dos de las cosas más importantes que vemos a la hora de hablar de presentación, porque son cosas que nos ayudan a nosotros a entender y a poder leer la información que ustedes nos están brindando en el orden en el que ustedes quieren que la asimilemos, digamos, ¿no? Entonces nos permite hacer una lectura rápida de la lámina y después ir entendiendo paso a paso, lámina por lámina, todo lo que ustedes fueron trabajando y cómo nos lo están comunicando. Más allá de que quizás el manual tenga cosas que, o en varios aspectos todos estos trabajos pueden que tengan cosas que mejorar, digamos, pero en los términos de presentación gráfica, en este caso también aparece súper ordenado, ¿no? Como en estas 3 columnas, ahí está el título, aparecen algunas misceláneas, ¿no? Como dibujos que nos van poniendo un poco en contexto sin necesidad de que quizás no brindan demasiada información, un poco como el caso del agua que mostraba acá recién en este caso. Acá quizás más tratando un poco del estilo victoriano que tiene el Planeta del Tesoro, pero sin sacar el foco de lo que realmente importa, que en esta primera lámina es el manual de estilo, ¿no? ¿Cuáles son estas reglas semánticas? ¿Cuáles son estas? Bueno, reglas, se me fue la otra palabra, así que va a quedar reglas. Pero lo principal que me parece interesante es cómo, a partir de una buena base, digamos, de orden y de jerarquía, puede explicar lo que tiene ganas de explicar, ¿no? Como en el caso del manual de estilo aparecen las reglas y bueno, están las reglas bien presentes y concretas. En el caso de la presentación del producto, aparece el producto presentado y se lo nota, se lo entiende como una lámina de presentación de producto, ¿no? 2 vistas de 2 ángulos distintos en 2 instancias diferentes del producto, ¿no? Cerrado y abierto, que en un bolso es como medio del centro del producto, y presentado sobre el personaje que lo va a usar. Entonces, ya acá entendemos a la perfección, ok, esa persona diseñó un bolso, y el bolso es exactamente este, tiene estas 2 instancias, y cuando se usa de esta forma. Entonces, ya en esa primera presentación, con solo 3 imágenes, ya nos está dejando muy en claro qué es este producto y cómo funciona. Después va a profundizar sobre eso. Después, en el storyboard, de vuelta profundiza, ¿no? Aparece el producto en escena, quizás acá habría que trabajar un poco este tema del fondo negro, que no sé si ayuda demasiado, rompe un poco esta idea de la jerarquía, ¿no? El contraste quizás con estas escenas, que justo son unas escenas bastante oscuras, también quizás no ayuda, ahí sería como un aspecto a mejorar en términos de la presentación, pero bueno, el storyboard también está como separado del resto y muy claro en su explicación, ¿no? Aparece el bolso siempre que tiene que aparecer. En caso de la semántica, digamos, saca las flechas o bueno, las líneas de los lugares donde quiere hablar y profundiza en términos de dónde surgen esas reglas, ¿no? O esa semántica aplicada, en dónde tiene su apoyo dentro del lenguaje visual de la película. También es muy claro sobre el producto en escena y el producto por separado. Después, escenas de la película donde quizás no aparece necesariamente el producto, pero sí el ornamento o el no ornamento en este caso, o la regla semántica puntual que está aplicando.
Entonces, de vuelta vuelve a ser claro, tiene aire entre los distintos componentes, que eso también es un comentario general, ¿no? Como cómo usar el aire, que no es lo mismo que haya aire como para que respiren los diferentes elementos de información, las diferentes unidades de información, que no es lo mismo que no trabajar y dejar una lámina vacía, ¿no? Hay una línea ahí bastante interesante para trabajar que es, bueno, mostrar con una buena síntesis el trabajo que se realizó sin que se ensimismen las distintas unidades de información. Y después, bueno, la última lámina también es bastante clara, acá quizás sí pasa un poco esto de el aire está un poco más apretado, pero sigue funcionando muy bien, porque hay una lectura en diagonal, ¿no? De lo que es esta secuencia de uso, vuelve a aparecer el personaje sacando información de su correa y la relación con el cuerpo, aparecen algunas vistas, ¿no? Que nos dan más información técnica del producto, pero a rasgos generales se encuentra ordenada la información. Después siempre, como decimos, no hay trabajos que estén enteramente mal ni trabajos que estén enteramente bien, en ningún aspecto. Es un trabajo que destaca bastante por la presentación, pero así como veíamos con el storyboard, también hay cosas que quizás podría mejorar de presentación, como las vistas del producto a color, ¿no? Y en el lenguaje de la película. Como que usa siempre las mismas dos vistas, que en una primera instancia están bien para la presentación. Ahora, cuando se empieza a hablar de otras cosas, quizás se puede profundizar y mostrar otra vista, o como veíamos antes, un trabajo de detalle, ¿no? Que acá aparece sobre un zoom, pero de esa misma vista. Entonces, quizás si lo que estamos queriendo mostrar es una superficie de doble curvatura, bueno, ¿cómo hacemos para que se vea esa deformación más en profundidad, ¿no? Quizás esta vista no ayudaba tanto a entender esa deformación y se la podía mostrar desde otro ángulo que profundice lo que estaba queriendo transmitir en este caso. Pero en general es un trabajo en el que está muy bien la presentación, principalmente por estos rasgos que digo de que hay un buen trabajo de orden y de jerarquía y puede mostrar lo que quiere mostrar, ¿no? Logra su cometido en términos de la información que nos quiere transmitir, se transmite ordenadamente y completa el círculo del mensaje, ¿no? Llega del emisor al receptor correctamente, que es como lo principal que queremos en estos casos de presentación gráfica. Bueno, yo me voy a repetir muchísimo con lo que acaba de decir Dante. Voy a tratar de no hacerlo mucho para no alargarla. Igual me parece que hay algo muy, muy interesante. Andate un poquito más para abajo y ahora volvemos arriba, pero creo que está bueno destacar algo. A donde aparece el producto con las líneas, más abajo. Más abajo, más abajo. Ahí. O sea, nosotros, si bien obviamente consensuamos lo que íbamos a mostrar, los elegimos por separado en las comisiones. Ahora, ¿querés mostrar en medio en paralelo los dos proyectos, las dos presentaciones? Los elegimos por separado, ¿eh? Ahora, se lee, ¿no? Que hay un criterio. Porque, a ver, no significa que esta sea la manera correcta de representar, o como que sea el único camino de presentación de un proyecto. Sin embargo, si hay algo de correcto en términos de orden, de jerarquía, de trabajo del espacio negativo, ¿no? Que es lo que decía antes, ¿no? El contemplar el espacio blanco, ¿no? El vacío, para poder dar orden al proyecto. Pero bueno, quería comentar eso simplemente medio nota al pie, porque creo que es como importante esta cuestión de la claridad de lo que uno persigue y cómo se lo quiere comunicar. Es una casualidad esto. Hay proyectos que lo hicieron de otra manera. Ahora sí, si querés irte al principio. Bueno, estamos viendo el trabajo de Facundo, que no lo dije. Y lo mismo como lo que decía antes, o sea, si bien hay cuestiones a mejorar, lo que sí se nota es que hay recursos que se están empleando que parecen funcionar para ser claro en el momento de comunicar. Entonces, por ejemplo, en el manual de estilo, si bien podría haber un mayor grado de esquema, de abstracción, para comunicar las diferentes reglas, ya hay algunas intenciones, ¿no? Por ejemplo, empezar a recortar lo que quiero mostrar específicamente, ¿no? Extraer de las escenas el objeto o la cosa que quiero mostrar, empezar a intervenirla, ¿no? Y también empezar a jerarquizar. En este caso trabaja con bloques, ¿no? El caso anterior que mostraba Dante trabaja como con columnas virtuales, ¿no? Encuentra esos vacíos, ¿no? De a partir del simplemente el orden. Acá Facundo se apoya en bloques de color, que no está ni mal ni bien, es un recurso, ¿no? Que puede utilizar. Tal vez lo podría haber omitido, pero en este caso ayuda, ¿no? Funciona.
Y después, bueno, va intercalando, ya empieza a intercalar recursos. Similar a los dos trabajos anteriores que mostramos, más abajo, ya hay una presentación clara del proyecto. Tal vez el objeto, ¿no? en escena podría tener un mejor grado de ilustración, y podríamos por ahí empezar a trabajar un poco mejor el peso visual, ¿no? de el objeto y el objeto en escena, pero es claro lo que me va a mostrar, ¿no? De la misma manera que comentaban Carla y Dante. Es como hay una claridad en, bueno, voy a ver esto, tal vez no sé muy bien qué es todavía, y por eso se podría mejorar un poco, pero bueno, parece como que es un objeto que emite luz, me dice, ¿no? Claramente es una linterna. Entonces, eso ya me prepara en términos narrativos para lo que voy a ver. De manera que es una lámina que yo la recorro rápidamente y ya entiendo lo que voy a ver y después me voy a poder empezar a meter en profundidad en cada cosa. Entonces, bueno, ahí sí, si bajamos, lo muestra bastante integrado en las escenas, ¿no? Está como bastante claro cómo se integra con el objeto y con el personaje. Y ahí bajamos de vuelta. Y en las reglas semánticas, esto que decíamos, ¿no? El trabajo de la jerarquía en los lenguajes de presentación también, ¿no? Bueno, tengo una imagen principal, que es un render, que es donde tiene más carga de detalle. Tal vez no está con todo el lenguaje de la película, pero digamos, se entiende que es la representación con mayor complejidad. Y después utiliza esquemas más sintéticos para destacar o mostrar cosas particulares de donde va a ir operando. Y ahí sí bajamos un poco más. Y ya después trabaja de la misma manera, ¿no? A partir de vistas, a partir de detalles, tal vez podrían mejorar un poco los detalles, pero es claro, ¿no? Es claro en ese sentido, en cómo va o lo que nos está queriendo contar el proyecto. Y me parece que eso un poco se resume este apartado de presentación. Por supuesto que en la medida en que empieza a haber más complejidad en el proyecto, la presentación empieza a ser más difícil de abordar, ¿no? Pero bueno, a veces empezar con una estructura nos facilita, ¿no? a lograr empezar a construir narrativamente lo que se quiere contar con el proyecto. Y yo con eso estoy. Buenísimo. Excelente todo, che. Bueno, yo voy a pasar a mostrar, o sea, voy a compartir otra parte que es un poco fundamental. O sea, vieron que estuvimos trabajando no en todos los ejes, sino algunos seleccionados. Bueno, este eje lo que va a tener en común con el resto de los trabajos prácticos del año y probablemente de la cátedra y la carrera es enfocarnos en el proceso proyectual y en el proceso de aprendizaje. No hay una forma de mostrarlo tan claramente a través de una presentación, porque son procesos que son complicados. En términos proyectuales, quizás es un poco más sencillo porque cada instancia de trabajo se puede documentar y registrar de alguna manera. Hay como procedimientos o procesos cognitivos que no, que es mucho más difícil, ni hablar de un proceso de aprendizaje que cuenta con todas las instancias con esas características. Pero sí lo que podemos hacer es tratar de revisar cómo fue ocurriendo cada una de esas instancias y observando sobre todo la cantidad de trabajo que hay detrás de cada proyecto. Y para eso lo que hacemos desde la cátedra es pedirles una herramienta que obviamente nos sirve para evaluar, pero también sirve como autoevaluación para ustedes, de tal manera de que dé cuenta del trabajo que realizaron, en función de cuando están recopilando, compaginando el documento digital de proceso, se den cuenta un poco qué recorrido han hecho. Y queremos mostrar tres, como para que vean de qué se trata, procesos que han realizado caminos interesantes, pero también queremos pedirles que para los próximos trabajos prácticos le hagan más hincapié en el
en la recopilación, en la compaginación, en la elaboración de este documento digital de proceso, porque es muy importante para nosotros. Entonces, voy a mostrar un poco de qué se trata compartiendo pantalla y hacemos este hincapié porque hemos notado que podrían ser bastante más completos los documentos digitales de proceso que presentan. Así que para los próximos trabajos prácticos, ténganlo en cuenta porque basamos mucho nuestra evaluación, ¿no?, en eso, pero además también para ustedes. Bien, acá vamos a mostrar el de Rocco Trocero. Arranca con el esquicio de las esferas y un registro del trabajo que ha realizado, con fotografías. Después pasa a bocetos iniciales, que trabaja sobre las tipologías, que trabaja sobre variantes y alternativas de esas tipologías, la búsqueda, la exploración. Fíjense la cantidad de dibujos, probablemente siendo un trabajo corto, está bastante bien la cantidad, quizás podría ser más también. Quizás también tenga más dibujos y no los ha documentado en el documento digital de proceso. Eso siempre es recomendable, por más de que sea un esquema. Ya saben que los esquemas son hiperválidos, porque venimos trabajando sobre eso. A veces es un dibujo de palitos que nos da una idea de cómo se llegó a determinado resultado, a determinada instancia. Acá ya está en la etapa más de desarrollo. También, disculpen, también con alternativas. Y abordajes de refinamiento de la forma, buscando específicamente, perdón, estoy con estos nudos, esto que querían transmitir. Seguimos con los dibujos. Acá ya una instancia más de preparación, de presentación. Fíjense, más desarrollo sobre detalles. Creo que está claro el trabajo que hay detrás de este proyecto, ¿no? Acá, por ejemplo, hay uno de esos dibujos que son más esquemáticos, que por ahí son desprolijos, pero nos interesa que aparezca todo, todo. Si es una servilleta en donde hicieron anotaciones, también. Bien, voy a pasar a mostrar el de Lucía Perna. Esta es la etapa de investigación, que quizás en el caso anterior no la mostró porque probablemente esté volcada en el Miro, pero también, si bien dijimos que no hacía falta, en realidad que no coloquen las láminas que estaban en el Miro, también puede haber un proceso de la investigación, ¿no? Cosas que hayan quedado afuera, información que han relevado que no está en las láminas que presentaron, que es interesante que por ahí aparezca como registro, ¿no? Bueno, también el ejercicio de la esfera, anotaciones que dan cuenta de por ahí pensamientos o formas de resolver a través de las palabras, formas de expresar determinadas cuestiones que quizás después son bajadas a otro lenguaje, pero que atraviesan por pensamientos, digamos, que responden a este tipo de lenguaje, y es interesante verlo y poder recorrer ese proceso. Acá ya está en una instancia más avanzada, con referentes volviendo por ahí a la investigación.
Acá una etapa de alternativas, también con referentes, más alternativas. Esto de el análisis de las alternativas me parece sumamente interesante. Incluso a modo de ecualizador, tratando de determinar en distintas variables cómo hay modificaciones y eso produce las distintas alternativas. Acá más dibujitos de esos que nos interesa por más de que sean desprolijos, que tienen también su, su atractivo, ¿no? Y vamos a mostrar el proceso de Luciana Méndez, de Náusica, también acá el trabajo de la esfera. De este proceso me interesa mucho, primero, la cantidad de alternativas establecidas en el proyecto. Después, la posibilidad de corroboraciones de distinta manera con respecto a lo planteado. Porque si bien acá hay dibujos de estos que quizás les da cosa o algo presentar, bajo ningún aspecto, porque es parte del proceso y queremos ver acá el proceso. No es lo mismo ponerlo en una lámina, pero, o quizás sea interesante también utilizarlo como recurso, pero lo que queremos fomentar es que ustedes coloquen todo lo que registran y que registren todo lo que realizan. Acá hay algunas alternativas más tipológicas del inicio de la etapa propositiva. Acá ya por ahí, con esto de algunas anotaciones de pensamientos y de conclusiones, de reflexiones que se establecían sobre lo realizado. Acá fíjense la cantidad de alternativas ya sobre, digamos, la propuesta que eligió, ¿no? El camino que realizó. Y me interesa muchísimo también la relación que existe con las personas, con en este caso con el personaje, que constantemente está probando cosas, pero con el personaje. Y eso es súper valioso, porque no tendría sentido la capa esta sin el personaje. O sea, el personaje es lo que le da forma. Entonces, ¿cómo probar la forma si no hacemos esa relación, si no establecemos ese ida y vuelta, esa corroboración? Acá ya también recursos muy interesantes, o sea, basados en una imagen existente, pero intervenida arriba para corroborar cuestiones, cómo se ve ya en una escena, que son medio boceto, pero que nos dan cuenta de cómo ha corroborado cuestiones sobre las escenas. Acá también secuencias de uso, de colocación, que quizás esto en la película nunca ocurriría, pero me parece que son muy válidas para el desarrollo del producto. Acá ese tipo de corroboraciones, pero ya en una maqueta, en un prototipo, que me parece también hiperválida, si bien no son las físicas correspondientes al universo de la película, estas corroboraciones están buenísimas que se generen. Y está también bueno cómo lo presentó, ¿no? Porque termina como en el registro y en la compaginación colocándole una carita para que no se vea la persona. O sea, está muy cuidado el documento digital de proceso. Acá más corroboraciones, más pruebas. Acá las caritas no están tapadas. Más pruebas y más pruebas y más pruebas. Bueno, acá ya es la aplicación sobre la maqueta y el desarrollo que realizó. Así que, ¿Puedo comentar algo 2 segundos? pero por supuesto. Que me parece clave que ella haya hecho la corroboración uno en uno y ella después presentó una maqueta a escala. O sea que hay todo un trabajo por detrás que vos decís, pudo haberlo hecho tranquilamente en escala tipo prototipo como lo hizo, ya que tenía las medidas y todo, pero lo traspoló y nada, y eso me parece súper destacable. Me voy, me retiro. Total. Gracias, Luli. Bueno, hasta acá queríamos un poco mostrarles
Voy a dejar de presentar. Algunos trabajos con este recorrido. Me parece que es una instancia, la de devolución de aprendizaje, que necesitamos que ustedes trabajen reflexivamente sobre lo que han hecho, comparándose, obviamente, con lo que mostramos, pero también reflexionando y traspolando justamente el análisis que hacemos sobre los proyectos propios, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo más o ya cerramos. Yo tengo un comentario muy chiquito. Bien. Que me parece que está bueno que acá me parece que se destaca la importancia de ver lo que están haciendo sus compañeros. Digo, el proceso, claramente, que los procesos que veíamos recién no sucedieron de la preentrega a la entrega, por ejemplo, sino que, digamos, se fueron desarrollando en todo lo largo del trabajo, y la instancia de tener la posibilidad la posibilidad de tener el miro y de ver viendo cómo avanzan los trabajos, también se los habilita a ustedes el poder ir viendo cuáles son los recursos que se utilizan, las comprobaciones, las pruebas. Todo eso es muy valioso y está bueno que lo vayan chequeando. Incluso que miren, no se queden tampoco ni siquiera con esto ni para la presentación ni para la semántica, sino que miren los demás trabajos. Seguramente varios ya lo hayan hecho, pero ese ejercicio está bueno que lo hagan, porque, digo, uno puede aprender mucho de ver a los demás. Y después, recalco lo que decíamos, en esta ocasión, como que el documento de proceso, estos que vimos están buenísimos, pero bueno, en algunos nos sorprendió por ahí lo contrario, sabiendo todo lo que trabajaron, no verlo tan reflejado, y que sí es algo que nos gustaría que cambie para la próxima, ¿no? Sí, obviamente que es también parte del aprendizaje y de entender nuevas dinámicas acerca de una cátedra que no habían cursado antes, así que no lo vemos como algo hiper negativo, pero sí algo para mejorar y que nos hagan caso en eso, que va a ser muy, muy provechoso para todos. Bueno, creo que estamos en condiciones de despedirnos. También queríamos felicitarles por el nivel de este trabajo práctico. La verdad que ha sido muy, muy bueno y nada, felicitaciones. Nos vemos la próxima en clase. Adiós. Adiós. No se detiene esto.